Pues listo, muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a este miércoles de estudio. El día de hoy estamos empezando un nuevo libro, el libro de Hechos, y estará compartiendo con nosotros el pastor Héctor Brum, que él ya es maestro durante estos años con nosotros, ¿verdad? En el instituto y nos apoya también aquí dentro de los estudios de los miércoles. Héctor, muchísimas gracias por estar aquí y permitir pues tu participación y estamos listos, ¿verdad? Para comenzar. Por favor, apóyenme, hermanos, con sus micrófonos, encendiendo sus cámaras y sobre todo, pues abriendo sus Biblias y su cuaderno de notas, ¿verdad? Para apuntar. Este estudio se estará mandando en cuanto el maestro me lo haga llegar, se los hago llegar como todos los miércoles, ¿verdad? A sus grupos de WhatsApp para que lo puedan ir, guardando. Hoy empezamos con el capítulo 1 y pues le cedo el tiempo, hermano Héctor, para poder Mu- comenzar. Gracias, Ale, muchas gracias. Sí, ciertamente, abran sus Biblias, sus cuadernos, plumas con mucha tinta, pero sobre todo abran su cerebro, porque hoy tienen que pensar. Si no están todavía alertas sus sentidos, pues a ver cómo le haces, si se mete unos cachetadones o se toma un cafecito. Luego no nos culpen que tiene insomnio, pero hoy vamos a sacar humo. Recuerden que esta es una clase dinámica, es expositiva. Y sí, ciertamente tengo por ahí unos apuntes. Y bueno, vamos hoy a ver el libro de los Hechos de los Apóstoles, quinto libro del Nuevo Testamento, y estudiaremos esta noche el capítulo número 1. Así que pongamos este estudio en oración. Señor, gracias por el regalo de la salvación. En el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús, te ruego que sea tu Espíritu Santo el que nos permita entender esta profundidad de tan importante libro como lo es el de Hechos de los Apóstoles. Señor, Espíritu Santo, te ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo que nos permitas atesorar los conocimientos que han de salir de este que habla, que venga de ti, Señor, todo el conocimiento, porque es algo extraído de tu palabra, Señor, y que sea depositado primero en las mentes, posteriormente en los corazones de mis hermanos, pero lo más importante, que lo lleven por obra. En Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Amén. Entonces, voy a pasar unos muy generales apuntes de esta clase, por lo que le recomiendo que ponga atención y vaya al vuelo tomando notas. No se preocupe, hermano, hermana, si algún dato se le va, ya que si verdaderamente le interesa, lo va a querer buscar en la repetición del YouTube. Y si no lo busca, es que no le interesó. Hermanos santos y santas, conecten sus sentidos y que nada los distraiga, porque va a ser un viaje maravilloso, inspirado por el Espíritu Santo, tal y como así inspiró a la pluma de este apasionante libro lleno de tanta verdad y de tanta historia. Así que vamos a comenzar con saber que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos da el relato de la extensión del cristianismo desde la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés hasta la llegada de Pablo a Roma para predicar el evangelio en lo que en ese momento, en ese tiempo, era la capital del mundo. Tengo aquí esto que les acabo de decir, lo tienen en la diapositiva. Tómenle un screenshot. De todos modos, se los voy a mandar. Hermanos santos y santas, esta es la continuación. ¿La qué? La continuación del Evangelio de San Lucas, tratándose entonces de una obra completa de 2 volúmenes del mismo autor que fue compañero de viaje del apóstol Pablo. Mire usted, el Evangelio de San Lucas es como si fuera un pergamino que posteriormente ha de coserse al libro
de los Hechos de los Apóstoles. Usted va a entender de una manera tan hermosa, si piensa de esa manera, como una continuación, porque cuando uno va y viene del Evangelio de San Lucas, apáguenme sus micrófonos por favor, cuando va y viene del Evangelio de San Lucas a Hechos y de Hechos a San Lucas, se va a dar cuenta que es una narrativa donde el autor está diciendo lo que a él le dijeron. Ahora, por el contenido de este libro, existe un acuerdo entre los eruditos de la palabra de Dios que un nombre más adecuado para este libro sería el de Hechos de Jesucristo y del Espíritu Santo. Son 30 años de historia que cubre este importante libro, por ende son años importantes de transición. La fecha de escritura se data, hay consenso al respecto, en el año 61 después de Cristo. Así que permítanme presentarles un bosquejo general del capítulo 1 del libro de los Hechos. 3 puntos primordiales, 3 puntos romanos, que el primero y el segundo tendrá sus respectivos incisos A y B. Ahí lo tienen. También como un bonus, como algo que preparé también especial para ustedes en esta clase de los miércoles, es un material, amados y amadas, que pocas veces se comparte a nivel licenciatura porque es un material de estudio exhaustivo que es muy importante y que ustedes van a recibir como un obsequio de mi parte que les va a servir en su vida ministerial, porque es la concordancia exhaustiva del capítulo 1. Aquí tiene usted todo el capítulo 1. Vamos a ver. Ya se chequeó esto. Qué caray, permítanme. Sí, se salió. Oh, qué caray. Aquí está. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen, hermanos. Ahí está. Este también se los voy a mandar por la presentación. Esto es lo que muchos pastores utilizamos en la mayoría de nuestros sermones expositivos a la hora de prepararlos. Entonces, aquí lo tienen. Les explico rápidamente cómo funciona, ¿verdad? Tienes ahí la concordancia de todos los versículos. De hecho, solamente falta un versículo, ¿sí? Que no tuvo concordancia. Así que bueno, pues ahí está la primera parte. Y el versículo 1 que a la letra dice en el libro de los Hechos 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y si ustedes ven la concordancia que tenemos en Lucas 1:3, se van a dar cuenta que se refiere al respecto de lo que habla el versículo. Es una concordancia exhaustiva que saqué para ustedes y que con mucho cariño se las dejo. Así que si gustan, le pueden tomar un screenshot y si no, pueden esperar para que se lo mande Ale y bueno, pues que lo tengan ahí ustedes. Ok. Vamos entonces vamos a quitar esto ahorita un poco y regresaremos. Vamos a ver. Vamos al estudio como tal del capítulo. En cuanto a la forma literaria
de este libro de los Hechos de los Apóstoles, sepa usted que es una biografía antigua centrada en varios protagonistas. Los más importantes son Pedro y Pablo. El propósito de este tipo de biografías, hermanos, no se limitaba a narrar solamente hechos, sino a revelar el carácter de las personas, especialmente en su conducta ética. También incluía genealogías, incluía elementos retóricos, como los discursos, y también proporcionaba datos que se obtenían, ¿verdad? Y tengo aquí que estos datos en este tipo de forma literaria se obtenían tanto de forma oral, escrita o presencial. Muy bien. Hechos 1:1 se lee en el primer tratado, la primera oración. Hermanos, ¿cuál es ese primer tratado? Es el Evangelio de Lucas, donde el médico Lucas se dirige a un personaje de nombre Teófilo, al cual en el capítulo 1, versículo 1 al 4 del Evangelio de San Lucas, se refiere como su muy distinguido amigo Teófilo. Y lo que no se lee en esta traducción de Reina Valera es que en el original le hablaba de usted, le hablaba con respeto, como de autoridad, porque es probable, hermanos, que Teófilo, según la tradición, haya sido un gran e importante funcionario romano, porque el título de excelentísimo que podemos apreciar en el versículo 3 del capítulo 1 del Evangelio de Lucas indica una posición de oficial importante y le dice en este capítulo 1 de Lucas, dice, y bueno, parafraseo, usted bien sabe que muchos se han puesto a escribir informes acerca de las cosas que han pasado entre nosotros. ¿Entre quiénes? Entre los apóstoles. Y las escribieron tal como nos las contaron quienes estuvieron con Jesús desde el principio. A ver, ¿qué pasó aquí? Es claro, hermanos, que nos está diciendo Lucas que él no lo vivió, que no estuvo él ahí en carne propia, que todo lo que escribió fue recolectado por testimonios. Y sabemos, por supuesto, que fue inspirado por el Espíritu Santo para que nos dejara estas dos obras. Que a ellos, ¿verdad? Los apóstoles, Jesús los mandó a anunciar su mensaje. Y dice la Escritura, yo también he estudiado con mucho cuidado todo lo sucedido. Estoy en Lucas, en el Evangelio de San Lucas, y creo conveniente ponerlo por escrito, tal y como sucedió, porque Lucas era un erudito. Así, usted podrá saber si le han contado la verdad. Y hermanos, todo esto tuvo que ver con la primera oración y el resto del primer versículo de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice, oh Teófilo, en el primer tratado te hablé de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahí lo tiene. Avanzamos. Estamos en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Vamos a ver. Inciso B de la primera parte del bosquejo general, una nueva experiencia. Versículo 3. A la letra dice, a quienes también, después de haber padecido, ¿quiénes padecieron? Los apóstoles. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, del reino de su Padre. Cristo vino y estuvo presente 40 días con ellos. Hermanos, Cristo ministró a los apóstoles durante esos 40 días que estuvo en la tierra después de su resurrección, lo cual se debe leer también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 36,
Anótelo. Esa es la conexión y es ahí donde usted se va a sorprender y va a decir, claro, por supuesto. Es una narrativa que viene concatenada de libro a libro, ¿verdad? Y eso pues lo tiene que hacer usted por interés del conocimiento de la palabra. En ambos textos dice que Cristo instruyó a los apóstoles a que se quedaran en Jerusalén. Se van a quedar aquí, no se vayan. ¿Por qué? Porque tenían que esperar lo que viene ya en el capítulo 2 de este libro, hermanos, que era la llegada, la venida del Espíritu Santo. Dice la Escritura, 40 días. Sabemos que los números tienen mucha importancia en la Biblia, no vamos a profundizar al respecto, por tanto el número 40, el número 7, el número 3, el número 10, de acuerdo a la numerología bíblica, si a usted le llama la atención eso, investíguelo, aprenda e incremente ese conocimiento. Es de notoria importancia que este único pasaje que hace referencia al tiempo del ministerio de Cristo en la tierra entre la resurrección, entre la resurrección y la ascensión, versículo 4, que dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oísteis de mí? Que debían empezar su ministerio en Jerusalén. ¿Y cuál era esa promesa, hermanos? ¿Cuál era esa promesa del cual nos está hablando el Padre? El bautismo. ¿Cuál bautismo? ¿El de Juan el Bautista? No, el bautismo del Espíritu Santo, versículo 5. Juan el Bautista había anunciado ese mismo bautismo del Espíritu Santo. Y les voy a dar unas citas para que las tengan ahí y para que ustedes las analicen. Anote usted, Mateo 3, 11, Marcos 1, 8, Lucas 3, 16 y Juan 1, 3. Y notes, hermanos, tanto en el versículo 4 como en el 5, que en la parte B del 4 ya está hablando Cristo y todo el 5 está hablando Jesús, no dijo nada con respecto al bautismo con fuego, porque ese bautismo se refiere al juicio. Hermanos, debemos entender y sobre todo, ¿sabe qué, hermano? Hermana, desaprender. Ponga mucha atención en lo que voy a decir. Desaprender lo ya aprendido cuando usted estuvo lejos de la profundidad del estudio de la palabra. Que estamos en el momento en que el Espíritu Santo no había descendido todavía. Hermano, eso va a suceder más adelante. Y que cuando sucedió en Pentecostés, ese consolador permaneció a la fecha y a la fecha permanece. Así que una persona que es salva por fe, en el momento que entra a la familia de Dios, recibe salvación y vida eterna y ese Espíritu Santo, ese bautismo del Espíritu Santo, porque viene con la salvación, ya mora en él, en usted, y no necesita usted otro bautismo del Espíritu Santo. Hoy ya descendió, hoy ya fue Pentecostés. En el capítulo 1 de Hechos no había venido, por eso era necesario que fueran bautizados por el Espíritu Santo. En el tiempo en que sucedieron los hechos, sí fue necesario que fueran, después de ser salvos, los que creían en Jesús, ser bautizados por el Espíritu, porque antes no estaba permanente en los salvos, por lo que sucedió una sola vez y se quedó hasta que sea el regreso triunfante de nuestro Señor Jesucristo y venga por su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Nosotros, la iglesia, todos los creyentes. Y después se vaya. ¿Con quién? Con nosotros, el Espíritu Santo en el rapto. También sé que pueden surgir muchas dudas en relación a esto. Y
permítanme decirles que lamento mucho no poder profundizar, ya que por cuestiones de tiempo y por el tema que todavía es un poco extenso, pues traté de explicarlo de la manera más sencilla. Así que repáselo, hermano, hermana. Si no le quedó claro, vuélvalo a ver, porque va a ser muy claro para usted. Pero tiene que pensar, tiene que hacerle clic. No se lo puedo dar más deshebrado, no se lo puedo dar más desmenuzado. Va a tener que masticar usted la carnita un poco. Aquí, hoy, no hay lechita, ya hay un poquito más de carne. Avanzamos. La venida del Espíritu unirá a todos los creyentes en un cuerpo, y ese cuerpo es el que hoy conocemos como la iglesia. El Espíritu también les daría a los creyentes poder para ser testigos a los que están perdidos. Eso es lo que usted y yo podemos hacer, dotados del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu, hermanos, el que convence, no usted, no yo. Nosotros solo somos heraldos. Nosotros solo compartimos, lanzamos la semilla. Y Dios da el crecimiento. El Espíritu entonces iba a permanecer en el cuerpo de los creyentes, siendo el cuerpo del templo, siendo el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuál reino? El reino de Israel. Se refiere al reino mesiánico, hermanos, al reino davídico, al reino milenario en la tierra. Y recuerden que ya también había dicho Jesús que el tiempo de su venida no estaba revelado, sigue sin ser revelado. Y mientras tanto, el evangelio se predique por todo el mundo, versículo 8, que les presento la repetición de la gran comisión, que recuerda y deja también en el Espíritu Santo en este libro de los Hechos de los Apóstoles, como ya lo había hecho Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, que dice aquí, en Hechos, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder. Poder, ¿cuál poder? Del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto tiene una relación directa con la gran comisión en Mateo 28, versículo 19, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, y en Lucas 24, 47. Que en lugar, les está diciendo ahí el Señor, o sea, no se preocupen por el tiempo del reino venidero a los discípulos, y eso nos dice hoy a nosotros. Sabemos que estamos en los tiempos finales. Se les dio instrucciones aquí a los apóstoles de testificar hasta lo último de la tierra. ¿Por qué dice la Escritura hasta lo último de la tierra? ¿Qué quería decir en ese momento, hermanos? Pues que se estaba refiriendo a Roma, que era en ese momento la capital del mundo en esa época, era el centro de la civilización. Hoy, esa palabra podría darse a tu colonia, a los miembros de tu familia, y que vayan los misioneros, ¿verdad? Que haya esa orden en la Escritura que nos viene aquí a refrescar en el versículo 8, en esta gran comisión, ¿sí? Que sigue vigente, orden que sigue vigente, hermanos, a todos los miembros del cuerpo de Jesús. Segunda parte del bosquejo general, los primeros síntomas de la comunión. Inciso A, una nueva seguridad.
Vamos a estudiar el versículo del 9 al 11. Lucas ya había mencionado brevemente en su evangelio, brevemente, la ascensión de Jesús. Y eso lo tienes en el capítulo 24, versículo 51. Y entonces ahora aquí, Lucas 24, 51. Y ahora describe el acontecimiento con más detalle. Dice, versículo 9, le recibió una nube. Le recibió una nube. ¿Qué es esa nube? Nos está remitiendo a la presencia de Dios en forma de una nube. ¿Por qué? Porque ya se había registrado eso en otras ocasiones. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 13, versículo 21 y 22. También el Padre recibió a Jesús para cumplir las palabras de su Hijo, porque Jesús no es Dios, por ende, no es hombre para que mienta. Y Jesús, en el Evangelio de San Juan, vamos a ir para allá, vamos para allá. Juan, capítulo 7, versículo 34 y 35, dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. 35. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Las últimas instrucciones de Jesús y su ascensión al cielo son el nexo que hay entre el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque así vendrá Jesús. Es muy interesante, ya que así como lo vieron ascender en esa nube, así va a regresar. ¿Y cómo va a regresar? En forma corporal. ¿Recuerdas? Que todo ojo lo verá. Va a ser visible. Y los ángeles que aquí describe, de estos varones, están prometiendo que Cristo va a volver al Monte de los Olivos. ¿Cómo va a volver? Visiblemente, en gloria, tal como lo dijo en el Evangelio Lucas, en el capítulo 21, versículo 27. Anótelo. Y como también lo profetizó Zacarías en el capítulo 14, versículo 4, que están dando la misma promesa. Avanzamos. Inciso B. Un nuevo apóstol. Versículos del 12 al 25. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un ¿qué? De un día de reposo. A ver, vamos a ver qué quiere decir primero esto. Camino de un día de reposo. ¿A qué se refiere? Se refiere a una distancia que fue entendida, ahorita les voy a dar la cita, tanto en Éxodo como en Números o en Deuteronomio, me parece, que se sabía que eran aproximadamente 900 metros. Lucas, con esta medida, ¿verdad? Indica que bueno, pues esa era la distancia que ellos recorrieron, porque era la distancia que los rabinos le permitían a los judíos viajar en el Shabbat, en el día de descanso, el día de reposo. Y se cree que se llegó a esta limitación de los 900 metros basándose en una cita que ahora tenemos en el libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 29. Vamos para allá. Éxodo 16, 29. Ojo, este es como el tipo de donde viene después la interpretación. Aquí no va a decir la distancia, pero fíjense cómo dice la escritura. Éxodo 19, 29. Recuerden que estamos en clase.
Estamos en clase y estamos aprendiendo de forma exegética y expositivamente. Dice, Mirad que mirad, Jehová os acá se dio lo el leo, hermana, acá se lo leo, gracias. Ahí le va, perdón, ahí le va, porque si no me voy un poquito más lento. Dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Pero esto ha de ser interpretado por Números 35:5. Números 35:5, que a la letra dice, Números 35:5, luego me diréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, ¿cuántos? 2,000 codos. Y eso hay que hacer la traducción. Al lado sur, 2,000 codos. Al lado del occidente, 2,000 codos. Y al lado del norte, 2,000 codos. Era un cuadrado. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y entonces, cada codo medía más o menos 45 centímetros actuales. Por eso los eruditos dan la distancia aproximada de 900 metros. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Versículo 13. Dice la escritura. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Hermanos, esta es la misma lista de discípulos que se detalla en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 14 al 16. Y aquí en Hechos, cuando se refiere a Simón el Celote, se trata de Simón, que se sabe que era de Caná. Era Simón el cananeo. ¿Y por qué celote? Porque se conocía que los residentes de Canaán, así denominaba, era como el gentilicio, ¿verdad? Y es muy probable que como cananeo, antes de seguir a Cristo, recuerden que Jesús tuvo un grupo de seguidores muy sui generis, ¿no? Seguramente este hombre pertenecía al partido extremista de los celotes. Los celotes eran aquellos que abogaban por el derrocamiento a través de la fuerza en contra de Roma. Y eran en esa época, pues los terroristas del momento, ¿verdad? Eso es por cuanto hace a Simón el Celote. Recuerde usted que también Pedro era Simón Pedro, pero ese no es Pedro. Este es solamente Simón el Celote. Y luego viene Judas, ¿verdad? Judas, dice la escritura, hermano de quién? De Jacobo. Bueno, pues seguro que este Judas pues, no era el Iscariote, ¿verdad? Y también los estudiosos concuerdan con que se trata de Tadeo. Que este Judas y Jacobo, este Jacobo que no es el anterior, porque es otro Jacobo, es que Jacobo era como Pepe o Toño en la época, ¿no? Este Jacobo era hermano de Judas. ¿Y quién es este Jacobo? A quien le debemos la epístola de Santiago, Santiago Jacobo, hermano de Judas, medios hermanos de Cristo Jesús. Ahí lo tiene. Si quiere profundizar más, investíguelo y va a ver ahí que, bueno, pues como dice aquí más adelante en el 14, ¿verdad? En el final dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, amigos católicos. Aquí está la prueba contundente de que María, la madre de Jesús, no quedó virgen e inmaculada, tuvo más hijos. Versículo 15. Dice la escritura, en aquellos días Pedro, esto es súper interesante, hermanos, pongan mucha atención. En aquellos días Pedro ¿qué? Ponga atención ahí, subráyelo, se levantó
en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120 en número, y dijo, a ver, en este momento es en el que Pedro toma el liderazgo del grupo. ¿Ah? A ver, hermanos, no mucho tiempo atrás, este hombre había caído a lo más bajo que un ser humano pudiera caer, que era, y sigue siendo al día de hoy, negar a Jesús. Y vemos cómo se ha levantado, cómo ha emergido del lodo y muestra un total arrepentimiento. ¿Cómo lo sabemos? Por los frutos que estaba ya dando. Y ahora que tenemos la escritura en las manos, los frutos que daría más adelante, hermanos, se había recuperado. Y sobre todo, había recuperado completamente la confianza y la autoridad tras la noche de esas 3 negaciones. Y estaba ahora más que a la altura de ser la roca que Jesús le había profetizado. ¿Quién está caído de entre nosotros? ¿Quién cometió un error? ¿Quién te señala? Levántate y no peques más. Versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura. ¿Cuál escritura? Ahorita vamos a ver. Bueno, se lo digo. Salmo 41:9. Ahí lo tienes. Ellos conocían la escritura. Es 200% predicable este libro de los Hechos, porque nos refiere siempre a la escritura. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Que se cumpliera la escritura. Esa, Salmo 41:9. Dice la escritura, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Les voy a leer traducción al lenguaje actual. Salmos 41:9. Y, hermano, si a Jesús se lo hicieron y fue profetizado bastantes cientos de años atrás, descansemos, ¿no? Dice, traducción al lenguaje actual, hasta mi mejor amigo, en quien yo más confiaba y con quien compartía mi pan, se ha puesto en contra mía. Wow. ¿Será actual la palabra de Dios? ¿Tendrá una aplicación para tu vida? Versículo 18. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. Y todas sus entrañas se desparramaron. Perdón, ahí le eché un poquito más de crema a mis tacos. Se derramaron. ¿Ah? A ver, hermano, fíjese bien, ¿eh? Existen diferencias entre los dos relatos neotestamentarios sobre la muerte de Judas. Una la tenemos aquí y la otra la tenemos en Mateo 27, versículos del 3 al 8. Hermanos, ponga atención. Son diferencias que no son fundamentales o trascendentes para el caso de la muerte de este tipejo, de Judas. En ambos casos fue una muerte humillante. Y el traidor, con las monedas que después tiró, se pudo que se comprara un campo al cual se le dio el nombre, ¿verdad? Que iba a servir para los extranjeros, campo de sangre, que iba a servir para los extranjeros como cementerio. Pues eso sirvió mucho en aquellos tiempos porque no lo había. O sea, ¿cómo de algo maldito aterrizó a ser una bendición? Fue llamado campo de sangre. Entonces, el relato de Mateo
en el relato de Mateo, dice que Judas se ahorcó, ¿verdad? Y en este pasaje, Lucas afirma que se reventó por la mitad y que sus entrañas se derramaron. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a pensar y vamos a ponernos nuestro outfit de buenos y honestos criminalistas. Y vamos a estudiar esto de forma criminóloga. ¿Qué sucedió aquí? Que tenemos dos hipótesis de la muerte y del levantamiento del cadáver de Judas. La primera hipótesis podría ser la siguiente. Judas se puso la soga en el cuello, se quería ahorcar, se resbaló, la soga se le atoró, pero no alcanzó a atorarse en el cuello, se le salió, ¿verdad? Lo lesiona de muerte en el cuello, pero se cae al despeñadero y su cuerpo se partió por el vientre, dejando al descubierto las vísceras. Hipótesis de Lucas, ¿verdad? Muy bien. Segunda hipótesis. Judas se quería ahorcar, lo logró, se puso la soga, muere en la horca y después, al pasar el tiempo, los días, no sabemos si fue una semana o 2 semanas, por el estado de descomposición de su cuerpo, y ya que nadie lo quiso reclamar, ¿quién quería reclamar a semejante sujeto? Entró en tal estado de putrefacción que su cuerpo se desprendió de la cabeza, cayó al despeñadero y sus entrañas se derramaron. Entonces, ¿se mató? Pues sí. Entonces, la respuesta es, ¿la Biblia se contradice? Jamás, jamás. Avancemos. El reemplazo de Judas. Hallaron a 2 que reunían todos los requisitos dentro de los 120 a los que se refiere el versículo 15, parte B, y habían estado con ellos. En versículo 14 dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Así que siempre que se haya de tomar una decisión importante en la vida, como era esto tan importante, ellos oraban, así como nosotros tenemos que orar, pero sobre todo perseverar, ¿verdad? Y bueno, pues de esos 120 de los que estaban ahí reunidos, escogieron a José, llamado Barsabás, y a Matías, ¿sí? Pero se enfrentaron con la primer gran prueba de sus limitaciones humanas a fin de reconocer a una persona correcta para el ministerio de Jesús. Habían podido avanzar hasta lo que ellos sabían, pero no quisieron avanzar dentro del terreno de Dios, que es quien conoce los corazones. Entonces, con esto vemos que incluso los apóstoles, como todos nosotros, nos tenemos que frenar. Se frenaron al tomar una decisión que solo le correspondía a Jesús tomar. Y fíjense, hermanos, que la sabiduría espiritual está en saber hasta dónde llega la responsabilidad humana y allí parar. Y ahorita les voy a explicar por qué hicieron lo que hicieron, que es algo que nosotros no tenemos que hacer, que echar suertes. Vamos con calma. Detenidos los apóstoles en su limitación, se remitieron al Señor, pidiéndole específicamente en oración, ¿verdad? Una oración especial que mostrara la elección tal y como lo hizo cuando Jehová le dijo a Samuel lo que le dijo para elegir a David. Y permítame leérselo en la primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice, primera de Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está
delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, de inmediato, echaron suertes, basándose seguramente en el método legislado en el Antiguo Testamento, porque así se decidía, ¿verdad? Con las dos piedras, que por cierto, escuche bien esto, hermano, fue utilizado aquí por última vez. Jamás se volvió a utilizar. ¿Por qué? Porque ya venía el día de Pentecostés. Insisto en el punto, que esto fue antes de la venida del Espíritu Santo. Así que hoy día nosotros, contando con la asistencia del Espíritu Santo que mora en ti, no debemos ni tenemos necesidad de echar suertes. Tú oras al Espíritu Santo e inspirado por el Espíritu Santo tomas decisiones. ¿Y qué sucedió? El Señor en ese momento mostró su voluntad en las suertes. Y Matías fue contado con los 11 apóstoles. Versículo 23. ¿Están ya entonces preparados los 12 apóstoles nuevamente para esperar la promesa del Señor? Y nos encontramos entonces ahora con 3 experiencias básicas que confirman esta presunción. Número 1, que los 12, incluso Matías, habían estado con Cristo y que recibieron sus instrucciones. Número 2, que recibieron la bendición y lo vieron ir, ¿verdad? Número 3, completaron el número de los 12. Ese número era necesario completarlo y cumplirlo, porque eso iba a darse como testimonio en Pentecostés, en el capítulo 2, versículo 14. Y ahora sí, si alguien me puede hacer favor de leer el versículo 14 del capítulo 2 de Hechos, se los voy a agradecer. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Amén. Tenían que ser 12. Como 12 es también un número muy importante. Incluso en el libro del Apocalipsis encontramos todas estas referencias al respecto de por qué tenían que ser los 12. De esa manera pudieron cubrir la vacante que había dejado Judas, pero que no pueden hacer lo mismo en este momento con otra vacante que era la del Señor Jesucristo. Por esa vacante tenían que esperar. Y hoy día, mis amados hermanos, seguimos esperando. Es que a nosotros hoy nos toca, hermanos, fieles alumnos y alumnas del ITI, esperar por la segunda venida del Redentor, que ha de liberarnos finalmente de este cuerpo corruptible, levantarnos a su gloria, una gloria permanente en la eternidad junto al Padre amado. Y orando dijeron, versículo 24, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido. Esa oración, ahora tú la haces a Dios Espíritu Santo. Él es el que ahora te dirige. Él es ese, como en el mundo dicen, ¿no? Ese sexto sentido. No hay cosa tal que el sexto sentido. Es la voz de Dios hablándole al creyente. Es la voz de Dios que muchas veces nos redarguye y que nos dice, por aquí sí y por aquí no. Hermanos, sigamos fieles, con la lámpara llena. No sabemos si hoy es el día. Perdona, ejerce el perdón.
Perdonar conlleva una donación y una donación no pide nada a cambio. Ten la lámpara llena en espera del novio. Hazle frente a todo lo que por su voluntad nos es mandado hoy aquí, en este inicio de serie, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de Jesucristo y del Espíritu Santo, donde vamos a encontrar pasajes trascendentales e importantísimos. La conversión de un asesino, de Saulo, que después fue Pablo, a quien se le cayeron como escamas de los ojos y a quien le debemos esa cantidad impresionante de libros del Nuevo Testamento, que perseveró hasta el final de la carrera, hermanos. De esa manera hoy perseveremos unánimes, en oración, en ruego, con nuestros hermanos en la fe, porque ya se nos ha dado, junto con el regalo de la salvación, la potestad del cielo, para que salga usted de la comodidad de su seguridad a predicar el evangelio, a poner por obra lo que usted ya ha aprendido en estos meses, en este año, en estos 4 años de licenciatura o tal vez en su maestría. Que vaya usted a las naciones. Hoy la nación es su entorno. No tiene que irse a China, no tiene que irse a Vietnam. Váyase a Catepec, váyase a las colonias ricas. Ahí necesitan escuchar del evangelio. A nuestros vecinos, a nuestros familiares, las esquinas en la calle. Tanta información que existe en las redes sociales para iniciar un verdadero y legítimo ministerio de evangelización. Vivir un verdadero avivamiento, movidos por el Espíritu Santo, enseñando que ellos, aquellos cristianos, han de guardar todas estas cosas, como usted hoy es exhortado a que guarde todas estas cosas que Jesús ya le participó, que ya le compartió, sabiendo que Él está con usted, está con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hoy, mañana y hasta todos los días, hasta el fin del mundo. Y permítanme cerrar con la lectura de la Gran Comisión. Mateo 28, 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Ale. Gracias, maestro Héctor. Muchas gracias a todos. Pues no sé si alguien quiera levantar su mano y guiarnos en una oración para concluir el día de hoy. ¿Quién me apoya? Muchas por gracias, ahí? Ale. Yo, Ale, si quieres. Ya. Adelante. Jazz. Señor, te damos gracias en este día, este grupo de hijos tuyos.